Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Vamos a estar en Mateo 10:13, perdón, en Marcos 10:13. Esta predicación se titula Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Cuenta la anécdota que andaban dos niños jugando en un lago congelado y se les empezó a hacer de noche, pero estaban bien emocionados jugando, que no se dieron cuenta y siguieron jugando. De repente uno de estos niños, donde estaba jugando, se quebró el hielo y se cayó al agua. Su otro amigo lo ve desde arriba del hielo y lo ve que se está ahogando abajo, y rápido corre, agarra una piedra y empieza a golpear con todas sus fuerzas el hielo hasta que lo rompe y lo saca. Después llegan rescatistas y están atendiendo al niño, y los rescatistas están discutiendo de que ese niño no pudo haber quebrado ese hielo porque era una piedra muy chica y las manitas del niño no tenían la suficiente fuerza para hacerlo, y están buscando otra explicación. ¿Cómo fue que pudo quebrar el hielo? Y en eso iba pasando un viejito y se acerca a la plática y le dice: yo sé cómo le hizo. Ya lo dejan pasar, están todos intrigados. Dice: el niño quebró el hielo porque no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía. Gracias a Dios que no había nadie. Vamos a Marcos 10:13, mis hermanos. Ya se habrán imaginado que iba a hablar de este versículo. Dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y aquí vamos a desmenuzar este pasaje, mis hermanos. ¿Quiénes eran los que reprendían a los que llevaban a los niños? Eran los discípulos. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Los seguidores de Jesús. En la actualidad, si lo actualizamos, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? Nosotros. Y si lo vemos más internamente en la iglesia, podrían ser los administradores, los maestros, los líderes. Y estas personas eran las que estaban estorbando, esa es la palabra, estaban estorbando para que los niños llegaran con Jesús. La palabra, tal vez los discípulos pensaban que Jesús tenía cosas de verdad importantes que hacer, que estar soportando niños. La palabra que viene aquí, donde dice reprendían, la estuve consultando y también se traduce como usurpar autoridad o tomar un lugar que no te corresponde. Estos discípulos estaban usurpando el lugar, estaban tomando decisiones por Jesús y estaban estorbando para que estos niños llegaran. Jesús estaba cerca de ahí. Versículo 14. Viéndolo, Jesús se indignó. Se indignó. Busqué su significado en griego de esa palabra
y me encontré con esto: extremadamente descontento. Volteó Jesús y los vio y se puso extremadamente descontento de que sus discípulos estuvieran estorbando para que los niños llegaran. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? No estén estorbando. Acá en México decimos que ¿cómo más ayuda el que no estorba? Háganse para un lado. No estén tomando decisiones por mí. Yo les pregunto, mis hermanos, aquí lo vemos en frío, pero nosotros ¿cómo estamos, mis hermanos? ¿Estamos siendo estorbo como papás, como líderes, como administradores, como maestros, como miembros de la iglesia? ¿O estamos ayudando para que los niños lleguen a Jesús, lleguen al conocimiento de Jesús? Los papás lo único que querían era que Jesús los bendijera. Hubo gente que se acercó para que los sanaran, hubo gente que se acercó para alguna petición especial, pero estos niños solamente querían ser bendecidos, nada más. Y Jesús los regaña. Si usted lee las demás historias de la Biblia, cuando alguien llegaba con Jesús, algunos tuvieron que hacer fila, otros tuvieron que gritar mucho para que Jesús volteara a verlos, o otros se tuvieron que esconder entre la gente, como la mujer sirofenicia, para tratar de tocar ahí el manto. Otros, al haber mucha gente, hicieron agujeros en el techo para llevar a un amigo. Pero aquí es todo lo contrario. Jesús voltea y les dice: a ver, háganse para un lado, van a pasar los niños. Les dio entrada libre, les dio acceso directo hacia donde él estaba. Y les dice: de ellos es el reino de los cielos. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 16, que no solo oró por ellos, dice: tomándolos en los brazos, o sea, los cargó, los tuvo en sus brazos, los abrazó y los bendijo. ¿Sí, mi hermano? Todo lo que hable va a estar basado en esta parte. Los niños, y voy a demostrarlo, tienen un acceso directo con el Padre. Y quiero tomarme un tiempo aquí y quiero platicarles cuál ha sido mi experiencia con los niños. Cuando yo era adolescente, era maestro de escuela dominical de primarios y principiantes. Y en ese entonces comprendí que Dios me había dado un don con los niños. No soy el hombre más paciente del mundo y mis hijos pueden dar testimonio de ello. Pero por alguna razón a los niños en la iglesia les gustaba mi clase. Inclusive los parvulitos pedían permiso para irse a mi clase. Y yo a la maestra: es que está llorando, se quiere venir a esta clase. Y llegué a tener hasta 30 niños en esa clase. ¿Y sabe qué hice con ese don? Lo escondí. Por alguna razón me dio miedo y lo escondí. Y no volví a ser maestro de niños, terminé mi carrera, anduve de aquí para allá, hice muchas cosas, pero no volví a ser maestro de niños. Hace un poquito más de 10 años llegué aquí a esta iglesia, me puse a las órdenes del pastor y en algún momento participé como administrador y realizamos una actividad donde visitamos a una iglesia grande para ver cuáles eran las mejores cosas que hacían y luego después traerlas aquí a nuestra iglesia.
Para los que saben un poquito de calidad, lo que hicimos fue un benchmarking para ir a ver las mejores prácticas y implantarlas acá. Y fuimos a Piedras, a la iglesia de San Pablo. A mi esposa y a mí nos tocó, no sé por qué nos tocó, estar en el culto infantil. El culto infantil se llevaba a la misma hora del culto y estuvimos todo el culto ahí. Y cuando yo estaba ahí tuve muchos recuerdos de cuando yo era niño. Le decía a mi esposa, esto yo lo hacía cuando era niño. Cuando era niño yo estuve en un culto infantil, nos gustaba mucho cantar, aprendíamos de la palabra de Dios, nos predicaban. Yo le decía, ya pasaron muchos años y nos lo presentaban como una mejora, como una novedad. Lo estudiamos y lo quisimos implantar aquí, hicimos unas pruebas piloto y después el pastor nos autorizó y empezamos con el culto infantil y empezamos a buscar hermanos que nos ayudaran, que se unieran a este equipo. Ahorita estoy recordando que René y la hermana Ivonne fueron de los pioneros también, que nos ayudaron. En ese entonces yo ya había sido maestro aquí en esta iglesia, había sido maestro de la escuela dominical de adultos y me gusta mucho. Y ya por 2 años consecutivos había sido maestro y estaba muy contento y ahora tenía que dejar eso y ponerme a trabajar con los niños. Mi esposa siempre me ha acompañado en este proyecto. Pero le voy a ser bien sincero. La verdad, en ese entonces a mí se me decía que yo estaba trabajando en algo bien chiquito. Y Dios me recordaba cuando era maestro de niños de escuela dominical. Un domingo en la mañana, cuando ya me venía para acá, nos tocaba estar al frente del culto infantil. Estaba buscando ahí entre mis corbatas la que me iba a poner y llegué a una corbata que me recordó aquellos años. Cuando estaba con los niños me ponía corbatas de caricaturas, de monitos, y la tuve ahí en mi mano y dudé por un momento ponérmela. Y en ese momento Dios me recordó un canto de Marcos Vidal. No sé si alguien ha escuchado El Payaso. Bueno, se las platico rápidamente. Marcos Vidal es un genio musical y esa melodía tiene un ritmo muy alegre, pero la letra está muy triste. Y trata la historia de un payaso que trabajaba en un circo. Cuando este payaso salía, tocaba el violín y hacía reír a todos los niños. Pero el payaso no estaba a gusto. A él le gustaba cuando salía el malabarista, cuando todo el público lo ovacionaba. Y él quería que le aplaudieran, no quería que se rieran. Un día llegó bien temprano y se subió al travesaño y empezó a caminar en la cuerda floja. Y le vino el vértigo y se cayó. Este payaso quedó inválido y se fue a vivir a las afueras de la ciudad. Y le contaron que el circo había cerrado porque ya no venían más niños a la función. Y en las tardes, bueno, a él le parecía ridículo pintarse la nariz. Y en las tardes, por la ventana veía que venían unos niños a su casa y rápido se empezaba a pintar la nariz. Y les tocaba el violín y los hacía reír. Y la canción termina diciendo: hermano, no me critiques, Dios me hizo así. El payaso comprendió cuál era su lugar en el mundo, que era para lo que Dios le había dado. Esa mañana yo estaba con mi corbata
y me sentí identificado con ese payaso. Para mí la corbata era lo que para el payaso era pintarse la nariz. Y tomé una decisión esa mañana y me puse la corbata, me pinté la nariz. Y puedo platicarles muchos testimonios a partir de ahí. Nos hemos enamorado del ministerio de niños. Y iniciamos una aventura. Mi esposa y yo estuvimos orando mucho para que Dios mostrara el camino donde Dios quería que camináramos. Y Dios me dio este pasaje que acabamos de leer. Y ahí me dio la visión. Y esta es nuestra visión en el culto infantil. Llevar a todos los niños a Jesús, quitando todo impedimento, para que puedan tener una comunión personal con Él y reciban su bendición. Esa es nuestra visión en el culto infantil. Y mi esposa me decía, estoy orando mucho y Dios, y no me puedo quitar este versículo. Y yo lo leía, está en Génesis 12:2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y lo leí, esto es lo que Dios te pone. Sí. Dije, pues bueno, pues sí, como que habla algo de eso y lo tomamos. Los niños tienen un boletín, mis hermanos, hago un paréntesis. Muy parecido al de acá, más que tienen actividades, tienen lecturas de la semana, para que ustedes les ayuden a leerlo. Le pueden preguntar acerca de la predicación y hay lecturas para todos los días de la semana. Y este versículo lo tenemos en la portada. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré y serás de bendición. Lo aceptamos y empezamos a trabajar. Y un día estaba viendo un programa cristiano y le preguntaron a un hermano, ¿qué te ha mostrado Dios para este tiempo? Y entre muchas cosas que dijo, hubo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, viene un mover muy fuerte en los ministerios infantiles como nunca antes. Y el versículo donde se apoyó fue este mismo versículo. Y hablaba de que ese versículo está escrito en futuro y que habla de una semilla que hay que preparar. Y le dije a mi esposa, oye, ¿hay alguien en otra parte del mundo que Dios le está dando el mismo versículo para lo mismo? Y fue una confirmación de parte de Dios. Y al estar orando por los niños, Dios me puso un versículo, cuando estaba orando por ellos, un versículo que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y cuando terminé de orar fui y lo busqué, pero no me acordaba dónde estaba. Está en Salmos 8:2. No sabía que iba a ser el versículo con el que íbamos a iniciar, el capítulo con el que iniciamos el culto. Fui y lo busqué y no le entendí. Lo único que entendí de primera instancia es que Dios nos estaba poniendo en un ministerio infantil. Pero mi pregunta era, ¿por qué hablaba de fortaleza si está hablando de niños? Y investigando lo que es la palabra fortaleza ahí en ese versículo, esa palabra fortaleza habla de fundamentos. ¿Qué fundamentos estamos dando a los niños, mis hermanos? Es nuestra responsabilidad poner el fundamento de los niños, o más bien, poner a los niños sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Si usted no está poniendo el fundamento,
recuerde, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. No hay que estorbar, mi hermano. Y ahorita voy a hablar un poquito más de este versículo. El Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos lo tomamos como en automático. Ya está el niño en la iglesia y ya, se salvó. Leí muchos comentarios acerca de este versículo y la mayoría coincidía en que no necesariamente va a ser en automático. Es nuestra responsabilidad guiarlos, darles el fundamento para que cuando venga la época difícil tengan de dónde escoger. Si no tiene fundamento, pues difícilmente va a escoger a Dios. Ayer estaba viendo un testimonio que ya había visto, pero lo volví a poner. No sé si alguien conoce a Pablo Olivares. No es nada de Fito Olivares, es un argentino, es un ex rockero, vocalista de un grupo que se llamaba Halógena. Y lo comento rápidamente. Él venía de una familia cristiana. A los 15 años se peleó con su mamá y se fue de su casa. Jamás regresó. Anduvo en la música, llegó a esta banda, se hicieron muy famosos y están en la Ciudad de México, y antes de iniciar un concierto muy importante que iban a tener allá, lo secuestran. Secuestraron a toda la banda. Los secuestradores los tienen quién sabe dónde y están discutiendo en matarlos. Él está arrodillado y uno de estos secuestradores le pone la pistola en la cabeza y le pregunta: ¿crees en Dios? Él está todo tatuado, la cara llena de piercing, y lo que está pensando es cómo iba a morir. Y dice que de su boca, que eso no fue intencional, de su boca salió a decirle sí, y luego se tapó la boca. ¿Qué dije? Me está viendo cómo estoy. Y en su testimonio dice: y ahí está el secuestrador y el rockero hablando de Dios. Y el secuestrador tiene la pistola así en la cabeza y le dice: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y él empieza a llorar. Y empieza a acordar todo lo que leyó de niño. Y empieza a llorar. Y se empieza a preguntar por qué. ¿Por qué Dios me perdonó la vida? Los secuestradores empiezan a discutir, los sueltan en el campo y les dicen: córrele. Esa noche él rompe con la banda, se regresa a Argentina, pero dice que cuando va saliendo, dice que él siente mucha paz. Va llorando, va conmovido, pero que siente mucha paz. Se va al aeropuerto y toma un avión a Argentina. Y cuenta que todo el vuelo se la pasa llorando. Dice que las azafatas pasaban ahí, lo veían todo tatuado con piercing y llore y llore. A lo mejor pensaban que andaba bien drogado o algo, le ofrecían pañuelos y él no le importaba, iba bien metido en lo que estaba sintiendo. El avión tuvo que hacer un transbordo en Bolivia, llegó al aeropuerto y siguió llorando las 2 horas que estuvo ahí. Llegó a Argentina, baja del avión y antes de salir del aeropuerto, en uno de los muros está su mamá parada. Y él dice: no corrí a abrazarla, no corrí a decirle te amo. Dice: llegué y le pregunté por qué. ¿Qué pasó? Y si mamá me dice: pues nada, que regresaste a casa. Dice: y Dios contestó mi petición de 15 años. Por eso estás aquí. A partir de ahí él cambia su vida. Y en ese testimonio él hace ilusión a instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice: nosotros nos apartamos, gracias a Dios él nunca se aparta de nosotros. Y está todo lo que nos sembraron, ahí lo tenemos. Y en el momento más oscuro en nuestra vida, esto es lo que brota.
Él tuvo esa opción de regresar. Muy bien. Hace unos domingos celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí están despiertos? Ok. Cuando entra Jesús, llega al templo, saca a todos los que venden en el templo, lo limpia. ¿Y sabe qué queda después? Yo no recordaba haber leído esto. ¿Sabe quiénes son los que se quedaron? Los niños. Sí había gente enferma que estaba buscando a Jesús, pero había muchos niños ahí. Y si no me cree, acompáñeme a Mateo 21:14. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, después de que lo había limpiado. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Aquí la palabra muchachos para nuestro idioma debería traducirse como niños. De hecho, en la versión en inglés dice niños. Muy bien. Dice, Hosana al Hijo de David. Se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Te están adorando. Y Jesús les dijo, sí. Y Jesús les recuerda un salmo que acabamos de leer ahorita. Dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Me impactó mucho. ¿Por qué dijo eso? Y empecé a buscar. Jesús lo que les estaba diciendo aquí, mis hermanos, a los maestros de la ley, es que estaban viendo el cumplimiento de una profecía, estaban viendo el cumplimiento de la palabra, para mostrarles que la alabanza de esos niños era una alabanza pura, era hermosa, y él la estaba aceptando totalmente. Hace poco vi un video y en el video le preguntaban a un apologético ¿qué es la apologética? La apologética significa presentar defensa. En este caso es defensa del evangelio contra ateos, contra personas que están en contra de la palabra, contra científicos, pero de una manera fuerte y contundente. Hay un doctor que se llama Rabí Zacarías y le hacen una pregunta. Él hace congresos abiertos donde está con gente atea, le hace preguntas y las contesta con la Biblia. Y en ese congreso le preguntan, ¿cuál es el significado de la vida? Rabí Zacarías es catalogado como el mayor apologista de nuestros tiempos. Y fíjese lo que le contestó. Digo, el significado de la vida se resume en 4 puntos. Una sensación de maravilla o de encanto, conocimiento de la verdad, la experiencia del amor y seguridad. Y dice, el significado de la vida está en el encanto o en la maravilla de conocer a Dios, sabiendo que Él es la verdad y te ha creado con un propósito. Ha puesto su amor en tu corazón y dado ese sentido de pertenencia, y finalmente te da la esperanza mucho más allá de la tumba. Y si solamente en Jesús se pueden juntar esas 4. Pero eso no fue lo que me impactó. Lo que me impactó es que el versículo con el que se basó para eso principalmente fue el Salmo 8:2. Y lo voy a leer en otra versión. Y le dijeron, ¿oyes tú lo que dicen estos? Jesús le respondió, sí, por cierto, pues no habéis leído jamás la profecía, de la boca de los infantes y niños de pecho es de donde sacaste la más perfecta alabanza.
A escuchar a este hombre me dio más luz de este versículo, mis hermanos. Lo que Jesús les quiso decir a estos fariseos es que estos niños habían encontrado el sentido de la vida. Estaban cumpliendo el propósito por el cual el hombre fue creado, que es alabar a Dios. Y en ese momento tenían al Creador delante de ellos y lo estaban ejerciendo, lo estaban adorando. Y no desaprovecharon el tiempo. Entonces Jesús les estaba diciendo: ustedes, siendo maestros, no lo pueden ver. Por eso la Biblia dice: de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Cuando participamos en el grupo de alabanza que nos toca dirigir, nos preparamos técnica, espiritualmente, oramos, ayunamos, nos ponemos en las manos de Dios, pasamos acá y dirigimos, y aún así, con todo eso, por acá vemos que alguien está totalmente desconectado de lo que está pasando. A lo mejor está pensando en los frijoles que dejó en la estufa, o está pensando, recordando si puso la alarma a la casa, o qué va a hacer de comer. Pero desde acá podemos ver que se desconectan. Sin embargo, cuando los niños alaban a Dios, empiezan a alabar a Dios, cierran los ojos, levantan las manos y ya se conectaron. Aunque alguien les haya picado las costillas hace un momento, ya están conectados con Dios. Y eso no se puede inventar. Y ahí me pasa al contrario. Supuestamente estoy dirigiendo la adoración, pero los veo como están conectados con Dios y a mí me quebranta, me llenan, y se siente la presencia de Dios cuando están ahí. ¿Sabe por qué? Porque tienen entrada libre. Eso fue lo que hizo Jesús cuando llegaron con ellos. Dijo: no les estorben, quítense todos, pásenle, porque Dios es el reino de los cielos. Cuando un niño adora a Dios, se conecta rápido. Cuando un niño ora, no tiene ningún problema en orar por una persona enferma. Y he escuchado muchos testimonios diciendo: yo creo que Dios tiene el poder para sanarte, y oran por la persona. Salmo 127, mis hermanos. 127 del 3 al 5. Es un salmo muy bonito, pero ahí en medio, fíjese lo que dice. 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, hermano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Compara a los hijos con flechas, y con flechas en manos de un valiente, no flechas allá guardadas. En esta época no había tiendas de flechas. Los guerreros se las preparaban, las afinaban, les ponían los materiales que necesitaban si iban a cazar o si iban a la guerra. Las prepararon especialmente para eso. No se hacían solas. Y esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, afinarlos. Es nuestra responsabilidad prepararlos como flechas. Dejad los niños venid a mí y no se los impidáis. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, poner el fundamento debajo de sus pies. Dejad los niños venid a mí y no se los impidáis. Es nuestra responsabilidad preparar la tierra, limpiarla, quebrarla y sembrar la preciosa semilla. Si no preparamos la tierra, no la quebramos, no la abonamos
y solo de vez en cuando los domingos le ponemos una semillita ahí. Cuando llegue el momento de la siega, no va a haber fruto, mi hermano. Cuando llegue el momento de la dificultad, no va a haber dónde escoger. Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis. No sé si alguien ha leído la biografía de Thomas Edison. Cuentan que cuando estaba en la primaria llegó con una carta de su maestro y le dijo: se la entregas a tu mamá, nada más. Llegó, se la entregó a la mamá la leyó y Tomás le decía: ¿qué dice? Y su mamá le leyó lo siguiente. Dijo: su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo, por favor enséñele usted. Y a partir de ahí Thomas Alva Edison se quedó en su casa y su mamá fue su maestra. Y él se quedó con esa idea de él. Este señor es el máximo inventor que hubo en el siglo XIX y el siglo XX. Su mamá falleció y un día andaba acomodando unas cosas viejas ahí en su casa y se encontró un papelito por ahí escondido y lo abrió. Y el papelito decía lo siguiente: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró y ya cuando se recuperó escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se pudo convertir en el genio del siglo. Si esto hizo una madre por su hijo, ¿qué puede hacer Dios por nosotros con lo que Él dice de nosotros que podemos hacer? Él nos llama a sus hijos. ¿Usted cree que sea mejor que la mamá de Edison? ¿No? Y quiero terminar con esto. La última parte de lo que Dios me mostró para los niños. Estaba orando por ellos, pidiendo cobertura. Voy a hacer un paréntesis. Lo que voy a leer no pasó ayer, no pasó el mes pasado. Mínimo pasó 1 año y medio o 2. Hace como 10 años estábamos orando aquí en esta iglesia. Yo en ese entonces no tenía trabajo. Había un grupo de hermanos que se levantaban a las 5 de la mañana a orar. Por aquí hay todavía la hermana Juanita. ¿Verdad, hermana Juanita? Ok. Yo no tenía trabajo y tenía mucho tiempo para venir a orar. Y nos veníamos a las 5 de la mañana. Muy padre, orábamos aquí. Y había varias peticiones en ese entonces. No había niños en la iglesia. Orábamos por niños. Yo oraba por un trabajo. Y en ese entonces Dios mostró que esta iglesia iba a ser una iglesia de familias completas. Desde hace 10 años empezamos a orar. No veíamos nada, pero le damos gracias a Dios por esa palabra. Y le damos gracias a Dios por los niños que iban a venir. Si usted ve su boletín, ahí en las peticiones, hay una línea que dice oración por hermanas embarazadas. Hace 10 años no se borra esa lista. Hubo solo una ocasión en la que el pastor dijo: ya no hay nadie, y lo empezó a borrar y siguió haciendo el boletín. Y unos minutos más tarde le hablaron: pastor, ¿me puede apuntar en la lista? Estoy embarazada. Solamente unos minutos estuvo en peligro de extinción esa lista. Hace 10 años esa lista no se acaba. Y muchos de esos niños los vieron ustedes aquí. Y los otros que han llegado, y Dios ha cumplido su palabra de traer familias completas. Y esto fue lo que Dios me mostró para los niños. Estaba orando por ellos, pidiendo cobertura, diciéndole al Padre que estaban en un mundo muy difícil, que estarán en batallas en las cuales nosotros nunca estuvimos, que se avecina un escenario muy difícil, que vivían en un mundo muy hostil al Evangelio,
etcétera. Y saben que Dios detuvo mi oración. Y esto fue lo que puso en mi corazón. Me dijo: no digas más pobres de los niños. No digas más les toca vivir un mundo difícil, los niños hablan cada día más en contra del Evangelio, ¿qué mundo les espera a nuestros hijos? Me dijo Dios: no. Dijo: esta generación no le va a tener miedo a nada. Dijo: esta generación no se va a esconder. Esta generación no se va a avergonzar de decir que son mis hijos. Esta generación van a ser unos defensores del Evangelio. Estos niños van a orar por personas oprimidas y van a ser libres. Estos niños van a orar por personas enfermas y van a ser sanadas. Estos niños van a vivir en el poder del Evangelio. Dejarán de usar lentes porque yo los voy a sanar. Hasta entonces no me había fijado que muchos de ellos usan lentes. No sé en qué momento lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer haciendo. Yo usaba lentes en ese entonces y me los tuve que quitar porque veo borroso con esos lentes. Dios va a hacer eso con esa generación, mis hermanos. Y ya lo está haciendo. Y yo puedo dar testimonio de muchos papás que eso está pasando. Algunos de ustedes han dado testimonio de que estaban enfermos y su hijo dijo: vamos a orar. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar. He escuchado testimonios de papás que dijeron: íbamos en el carro, íbamos escuchando unas alabanzas y mi hijo levantó las manos y cerró los ojos y se puso a adorar a Dios. Dijo: no creo que ese sea mi hijo. Hace como un año motivamos a los niños a entrar en un ayuno de dulces, chocolates, galletas, etcétera, y les dimos un día para cada cosa. Mi esposa y yo los quisimos acompañar y le entramos. Se oye bien fácil, ya sé que galletas. Créanme que ha sido el ayuno más difícil que hemos hecho. Ni el ayuno de Daniel está difícil. En esos días nos ofrecieron cantidad de dulces, galletas, y se nos antojaron mucho. Y hablábamos con papás de niños, o los niños nos hablaban y que estaban echándole ganas para seguir en el ayuno. Quizá muchos de ustedes no saben, pero sus hijos los tenían en sus oraciones, tenían bien claro para qué estaban ayunando. De momento me acuerdo de 2 peticiones. Y me voy a atrever a decirlas porque son amigos y si la regué después me aman y me van a perdonar. Un hermano aquí en la iglesia estaba orando por un examen profesional que iba a presentar. Y sus niñas estaban orando por él. Y fue un examen bien difícil, hubo muchas cosas adversas. Y Dios contestó orando. A Lupita también la tenían ahí en sus oraciones y Dios contestó. Y si me voy, nos podemos pasar aquí toda la tarde. Esos niños saben el valor del ayuno, mis hermanos. Esos niños, cuando se arrodillan y oran, saben a quién le están orando y saben que Dios les contesta. Esos niños en poco van a explotar. Y con esto termino, mis hermanos. Y como la ilustración del principio, mis hermanos, por favor, no le digan a un niño, sobre todo a estos, que no se puede. Porque Dios les dice que sí se puede. Y van a poder mucho. Y termino con el versículo que empecé. Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, mis hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor,
porque tú eres grande. Porque a pesar de todos nuestros errores, Señor, que cometemos como padres, tú sigues haciendo la obra. Te damos gracias por nuestros hijos, te damos gracias por todos los niños de la iglesia, Señor. Porque entendemos que no somos nosotros, Señor, sino es tu poder actuando en ellos. Nosotros podemos pasar, podemos cambiar de líderes, podemos cambiar de otros hermanos que estén delante de ellos, pero tu presencia va a estar con ellos. Tu palabra va a seguir fiel en sus vidas. Y nosotros oramos, Señor, para que cuando sean viejos no se aparten de tu palabra, Señor. Oramos para que cuando lleguen a la juventud, Señor, puedan defender tu evangelio, puedan defender la verdad, Señor. Oramos para que cuando estén en la universidad, Señor, puedan encarar a sus maestros, Señor, de filosofía, a los doctores, y les puedan plantear, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, y los puedan retar, Padre. Señor Jesús, oramos por ellos. Te pedimos que tú los cubras con tu sangre y te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo en sus vidas. Te damos gracias por el poder que ahora actúa en ellos. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Señor. Te damos gracias por estos niños y por todos los que van a venir, Padre. Te damos muchas gracias. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros como padres. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir, Señor, nuestra comunión contigo, a poderles transmitir, Señor, esa relación, esa pasión, Señor, por ti, por tu presencia, Señor. Yo no quiero que mis hijos tengan mi experiencia. Yo quiero que mis hijos tengan su experiencia contigo. Yo quiero que mis hijos tengan la llenura de tu Santo Espíritu en sus vidas, como tú les quieras hablar, no como yo la tuve. Tú tienes un propósito muy específico para cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que nada ni nadie estorbe para que ellos puedan llegar, Señor. Los bendecimos en tu nombre. Danos la fuerza suficiente, Señor, para cada día estar con ellos, para leerles tu palabra, Señor. Danos la fuerza, Señor, para arrodillarnos con ellos y buscar tu rostro juntos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Se requiere de mucho trabajo. Son mucho trabajo lo que tenemos que hacer, pero tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Tu palabra dice que en ti todo es posible, Señor. Tu palabra dice que tú nos ayudas y nos tomas de tu mano derecha. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y los bendecimos, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.